El argentino Facundo Bañiz, 6-3 y 6-2, la victoria de Varías. Y a propósito del tenis, tremenda victoria en Indian Wells del español Carlos Alcaraz ante Daniel Medvedev. Ahí está el punto de la victoria de Juanpi Varías en el torneo chileno. Muy bien, de esta forma llegamos al final en Willax Deportes. Ya están con ustedes Rafael Rey, José Barba Caballero. Viene Rey con Barba. Hasta el próximo domingo. Chau. Muy bien, muchas gracias a Eddie. Amigo del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba y como siempre vamos a pasar revista a las noticias más importantes de la semana. Y en el segundo bloque vamos a tener una conversación muy interesante sobre Antauro Humala y si realmente puede convertirse en una opción de poder en el Perú. A ver si puede candidatear. Sí. A ver, ingeniero Rey. Bueno, empecemos, Pepe, con la noticia sobre la revocatoria de la suspensión del fiscal Vela Barba y la orden del Poder Judicial de reponerlo en su puesto. Pero fíjese, yo lo que quiero es mostrarle a los televidentes, Pepe, la rapidez con que han atendido su apelación. Porque la historia es la siguiente. El 31 de enero de este año, una juez declara improcedente el recurso de amparo y la medida cautelar del señor Vela. Lo notificaron de esa improcedencia el mismo 31 de enero, que era, por cierto, el último día de labores antes de las vacaciones del Poder Judicial, que toman vacaciones del 1 de febrero al 1 de marzo. El señor Vela apela al día siguiente, el 1 de febrero, cuando ya el Poder Judicial estaba de vacaciones. Pero, oh sorpresa, durante las vacaciones, el día 12 de febrero, el Poder Judicial, los jueces, ¿no? Qué importante resulta para ellos eso. Los jueces le conceden la apelación. Al día siguiente, es decir, el 13 de febrero, otra sorpresa de la rapidez, porque elevan la apelación de Vela a la primera Sala Constitucional de Lima. 2 días después, es decir, el 15 de febrero de este año, o sea, exactamente a la mitad de las vacaciones del Poder Judicial, que todos sabemos que en el Poder Judicial, en las vacaciones, todo se paraliza, todo, miles de veces tenemos las experiencias. Sin embargo, el 15 de febrero le señalan vista de causa para el 7 de marzo, es decir, inmediatamente después de que concluyan las vacaciones. El 7 de marzo se ve la causa, se escucha al señor Vela, su defensa, etc. Y el 15 de marzo, los jueces Ordóñez, Cueva y Tapia resuelven a favor del señor Vela y ordenan, como digo, la revocatoria de la suspensión y su reposición en el puesto. Y los expedientes que estaban mucho antes que el del señor Vela, ¿que acaso no el Poder Judicial no está obligado a respetar el orden de llegada de los expedientes? ¿Cuánta gente que ha presentado recursos de amparo, medidas cautelares similares, que tienen hace 2 años y todavía no las resuelven, ni siquiera los escuchan? Es que no hay derecho. Así que el trato especial para Vela es evidente. Pues no, otorongo, dicen, no comen otorongos. Eso no se aplica solamente a los congresistas, a los malos congresistas, dicho sea de paso, porque los buenos, si quieren llamarlos otorongos, sí comen otorongos cuando los otros se portan mal. Pero también es aplicable a otros sectores, ¿no? A la prensa, que los periodistas, antes por lo menos, se defendían entre ellos y se siguen defendiendo, por supuesto, los caviares, ¿no? Ahí sí se defienden en cuanto tocan a un periodista. Lo mismo pasa con los jueces y los fiscales, se ayudan entre ellos. Bueno, estamos en manos de la peor dictadura, la de los fiscales y jueces ideologizados, corrompidos o ineptos, o cualquiera, o la combinación de las anteriores, ¿no? Dicho sea de paso. Y después algunos optimistas dicen
que los caviares están de retroceso. Esto prueba que no están de retroceso y que siguen ahí fuertes y omnipotentes como siempre. Y cuando se trata de ellos, de alguien del inframundo caviar, no pasa nada, aquí no pasa nada. Exacto. Otra prueba de ello es la prueba del doble rasero existente en el sistema jurídico, ¿no? El colaborador eficaz, el señor Jaime Villanueva, ¿no? Ya es colaborador eficaz, ha contado algo que ha estremecido la semana, pero que ha tenido poca difusión en la prensa porque se trata de dos personajes del inframundo caviar, ¿no? Tótems. El señor Mome y la señora Rosa María Palacios. Resulta que el señor Villanueva dice que Mome propuso que el Ministerio Público, le propuso a Patricia Villanueva, que el Ministerio Público se retracte en una imputación por presunto lavado de activos con la compra de acciones de América Televisión. Y por su parte, Rosa María Palacios habría pedido algo parecido para Pedro Salinas. Ahora, si esto es cierto o falso, eso será determinado en las investigaciones. Lo que llama la atención es el doble rasero por declaraciones semejantes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la guillotinaron así, a lo Stalin, a lo Ho Chi Minh, de un día para otro, sin ningún problema, ¿no? Pero cuando se trata de los representantes eximios del mundo caviar, yo prefiero decir del inframundo caviar, aquí ni con el pétalo de una rosa. Aquí se presume la inocencia de todas maneras, y en otros casos se presume, por supuesto, la culpabilidad, ¿no? Bueno, pues esa es nuestra lamentable y penosa realidad, ¿no? Y una vez más, ¿no? ¿Por qué será? Por ejemplo, si a mí me acusaran como, o dijeran algo como se dice de Mome, ¿no? El tema del lavado de activos con las acciones de Canal 4, etcétera, etcétera. Si a mí me acusan de eso, Pepe, un momentito, digo yo soy el primero que me interesa que se investigue, porque yo voy a demostrar la patraña de la difamación o de la calumnia esa. No, es que es real, el que no la debe no la teme, al contrario, quiere que su nombre quede bien. Algunos tienen miedo, pues, que se inicie una investigación. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sí. Luego, este es un tema que lo quería tocar. El día de hoy en el diario El Comercio, iba a decir La República, pero es casi lo mismo, ¿no? ¿No? Se hace, está mejor el Comercio. Hay una encuesta de Datum, ¿no? Nosotros no tomamos en serio a las encuestas, pero como estos son temas generales, no tienen que ver con candidaturas, entonces se ponen más o menos serios, ¿no? Aquí hay una encuesta bien interesante, ¿no? Le preguntan a los ciudadanos, ¿me puede usted decir el nombre del actual presidente del Congreso? Facilito, ¿no? Entonces hay un sector, ¿no? 2%, bastante gente, que dicen, la presidenta del Congreso es Dina Boluarte, ¿no? Y otro sector, ya un 5%, que dice, no, es Otárola, el presidente del Congreso es el señor Otárola, ya. Confunden presidencia del Consejo de Ministros o expresidente del Consejo con la presidencia del Congreso. Y solo un 13% dice que el presidente del Congreso es el señor Soto. Esto me lleva a la siguiente reflexión. El inolvidable Winston Churchill solía decir que la mejor prueba en contrario de la democracia es conversar con un ciudadano medio por la calle, ¿no? Entonces uno termina absolutamente desencantado. Además agregaba que desde un punto de vista histórico, la democracia no es algo sencillo ni natural. Como todo invento o artificio humano, necesita ¿de qué? Necesita de imaginación, de esfuerzos y cuidados, como los que requiere un avión en pleno vuelo, ¿no? De aquí la importancia, decía, de desarrollar instituciones que preserven la conciencia ciudadana y que, sobre todo, fortalezcan las instituciones para impedir que los malos gobernantes que siempre llegan al poder hagan el menor daño posible. Y la historia es dramática. Si uno revisa las páginas turbulentas de la historia de la humanidad, aquellos que llegan al poder nunca son los mejores, solamente están por encima del término medio, siempre ahí, ya sea moral o intelectualmente. De ahí la necesidad de tener instituciones que impidan eso, que hagan el menor daño posible. Churchill la veía claro, ¿no? Y esta encuesta nos demuestra
el tremendo problema que tenemos en lo que se refiere a conciencia ciudadana, y le daba absolutamente la razón, ¿no? Otra cosa adicional a la que mencionas es la importancia de la información verdadera. Porque cuando se desinforma, que es lo que han hecho muchas veces los medios de comunicación en nuestro país, cuando se desinforma a los ciudadanos, entonces pasa eso. O llega un momento en que ya están tan confundidos de las cosas, o simplemente no se las dicen, no les informan. Entonces, por ejemplo, la gente piensa, y hay otra, en la misma encuesta habla de las funciones del Congreso. ¿Tú la tienes? Sí, acá la tengo. Sí, a ver, acá la comenta tengo. eso, porque por ejemplo, quiero comentar. Esta es otra pregunta. ¿Recuerda usted por qué congresista votó en las últimas elecciones? El 57% dice, no, que me voy a acordar de nada, ¿no? Y solamente hay un 16% que sí se acuerda, ¿no? Lo que demuestra que el voto es circunstancia y que cada coyuntura electoral es circunstancial, ¿no? Nadie es dueño de ningún voto, todo se define ahí, las últimas semanas de la nueva elección, ¿no? Y hay otra pregunta, ¿usted votaría nuevamente por los congresistas por los que votó en las últimas elecciones? Hay un 68% que dice de ninguna manera, pero hay un 31% que dice sí, votaría nuevamente por ellos. Yo digo, a diferencia de la prensa, que trata de meter a los congresistas en una sola bolsa, que todos son sinvergüenzas, ineptos y corruptos. Hay un sector importante de la población, 31%, que distingue claramente entre un grupo de congresistas corruptos y otro grupo de congresistas correctos y trabajadores que están cumpliendo con su responsabilidad y a los cuales le volverían a depositar su confianza. De ahí la importancia de esta pequeña encuesta, ¿no? Y luego otra. Las funciones. Sí, eso. Si pudiera ponerle una nota de 0 a 20, como en el colegio, ¿qué nota le pondría usted al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Sí? Como 7.9. A la Fiscalía de la Nación, 6.8. A la Junta Nacional de Justicia, 6.7. Al Poder Judicial, 6.6, casi el número del diablo, ¿no? Al Congreso de la República, 5.2. Al gobierno de Dina Boluarte, 4.4. Todos jalados. Pero si en esta misma relación hubiesen puesto a los medios de comunicación masiva, yo les aseguro que también estarían completamente jalados, ¿no? Ya, Pepe, pero esto, ¿qué significa? Acabo con esto, que las instituciones no tienen ninguna credibilidad en el Perú. Los peruanos sienten, y no se equivocan, que el culpable es el Estado y las instituciones que lo representan a lo largo y ancho del país. Yo digo, necesitamos cambiar, y rápido, porque ese clima de incertidumbre, de pobreza, de miseria, de desesperanza, de rencor que hay en el país contra la institucionalidad que en su conjunto es el terreno perfecto para los demagogos y para los salvadores que de repente aparecen, y son esos mismos salvadores los que finalmente sus promesas las convierten en un infierno. Así que saquemos las lecciones pertinentes y veamos cómo apretamos el paso para ir cambiando esta lamentable situación que tenemos en el país, ¿no? Bueno, el doctor ha concluido con sus comentarios sobre esta encuesta. Sin embargo, no hace mención a la que yo quería que hiciera de la propia encuesta para también hacer un poco de docencia. Sí. No, si la recuerdas ahora ya no. No, es de 30 segundos, acá está. Entonces, eso es lo que me importa. Mencione usted cuáles son las tareas fundamentales del Congreso, de un congresista. Entonces la gente dice, un 36%. ¿Cuál es? Generar empleo, pues. ¿Cuál es? Para un 35%, realizar obras, ¿no? Y otro, un 9%. Fallos judiciales. ¿Qué es esto? Por eso. Ahora, ¿cuáles son las tareas de un parlamentario? Ya, bueno, fiscalizar fundamentalmente y legislar. Legislar y representar. Ya, está bien. Y si alguien en una campaña dice lo contrario, pasa el tiempo, ya, listo. Pero no capaz. Ya acabé. Es que como tú dices siempre, 3 ideas, porque si damos 4 o 5 ideas ya se pierde. ¿Ya? Esa pregunta me parece mucho más importante que algunas que han mencionado en el segundo momento, porque ahí puedes ver perfectamente la desinformación de la población respecto de las responsabilidades de un poder del Estado como el Congreso. La gente espera, por tanto, que el Congreso
le construya escuelas, le construya hospitales, le construya, ¿no? Incluso hay congresistas que presentan, tú lo recordarás, leyes, todo, y lo siguen haciendo, ¿no? Declárese de interés público y de necesidad pública e interés nacional la construcción de la escuela tal en tal distrito. Oye, ¿desde cuándo hace falta una ley para construir una escuela? ¿Desde cuándo hace falta una ley para construir un hospital? ¿Desde cuándo hace falta una ley para construir una carretera? No hace falta más que voluntad política del Ejecutivo y presupuesto adecuado para poder financiar la obra. Entonces, si un congresista presenta un proyecto de ley y el Congreso, en esas barbaridades de apoyos mutuos, le aprueba un proyecto como el que estoy mencionando, que son proyectos estúpidos, la prensa en general debería de decir, señores congresistas o señor congresista que ha presentado este proyecto, no sea usted estúpido, no digo que lo digan por esas palabras, pero señores, para que la gente se informe, digo, es que este proyecto es una demagogia completa. No hace falta. Entonces, está tomándoles el pelo ese congresista presentando ese proyecto y el Congreso aprobando ese proyecto. Igual con los congresistas los medios de comunicación que dicen, este congresista sí ha producido bastantes leyes, ha presentado 55 proyectos, de los cuales, por supuesto, muchas veces 54 son de este estilo que acabo de mencionar o parecidos, ¿no? Entonces, la prensa tiene un papel fundamental para hacer docencia, para enseñarle a la gente cómo juzgar o evaluar el rendimiento de un político y concretamente de un parlamentario. Y esa es una responsabilidad que no asume la prensa todavía en general. No le dan importancia a eso. Y es muy importante, muy importante. Sí. Al contrario, meten demagogia. Sí, y más aún, Rafael, en las próximas elecciones que vamos a tener, van a haber más o menos unos 34 partidos políticos inscritos. Y va a haber más o menos unos 4.000 o 4.500 candidatos al Parlamento esparcidos por toda la República, prometiendo el oro y el moro. Y la opinión pública tiene que saber que los problemas de agua, luz, drogadicción, postas médicas, delincuencia, infraestructura, no son problemas que pueda resolver un congresista. Claro. Eso es chamba de los alcaldes, de los gobiernos regionales y sobre todo del Estado peruano y sus respectivos ministerios. Si un parlamentario promete solucionarle sus problemas, está mintiendo. El parlamentario solamente legisla, fiscaliza y representa a sus respectivas circunscripciones electorales. Nada más. Eso es todo. Lo que pasa es que la política está llena de farsantes y lamentablemente los medios de comunicación, en lugar de quitarle la careta a estos demagogos, lo que hace más bien es fortalecerlos y darles pantalla a los demagogos, a los payasos y a los pobres diablos que se jalan los pelos entre ellos en peleas ridículas, pero que le significa público, le significa rating para un pueblo que no está acostumbrado a los mensajes serios ni a las reflexiones políticas, ¿no? Otro ejemplo, una cosa rápida. El otro día vi un titular en un periódico, no diré cuál, que decía, algunos congresistas, estaba dando cuenta de que en un determinado tema unos congresistas habían decidido votar en un sentido, otros habían decidido votar en otro sentido, o que las bancadas se estaban pronunciando. Y el titular era, algunos evalúan permitir que se vote en conciencia, algunos partidos. Oigan, ya el titular lamentablemente desinforma a la población, o mejor dicho, hace lo contrario a la docencia, porque como si votar en conciencia fuera una opción tan válida como votar en contra de tu conciencia. Es que votar en conciencia es una obligación moral y de decencia. Los congresistas siempre deben de votar de acuerdo a su conciencia. Claro, si es un tema técnico, la conciencia hay que formarla, o sea, le consulto a alguien que sabe de ese tema para que me diga un poco, me informe como es debido y entonces yo tomo una decisión. Pero, por ejemplo, cuando se trata de un tema moral o de un tema de una acusación a alguien, bueno, uno tiene que, primero, estudiar el caso y segundo, formarse una idea de conciencia y luego votar en consecuencia, porque es que si no, lo que está es engañándose a sí mismo y, por supuesto, haciendo un daño enorme a la sociedad. Así que el medio, en vez de publicar ese título, debió decir, algunos dicen que están pensando
dejar a sus congresistas para que voten en conciencia. Oiga, o sea que algunas veces no les permiten votar en conciencia, les imponen una consigna. Eso es lo que está mal. Bueno, así estamos, pues, esa es la idea. A ver, 2 amparos y una sentencia merecida, a ver, ¿no? El primer amparo tiene que ver con la restauración del Senado. Los demandantes dicen que se ha infringido el referéndum y la respuesta es muy sencilla. La ley de participación ciudadana dice con toda claridad que los mandatos de un referéndum solamente tienen una vigencia de 2 años. Cuando han pasado 3, 4, 5 o 6 años, como es el caso actual, evidentemente no tiene ninguna validez. Así que este amparo va a pasar al rincón de los objetos inservibles. También dicen que este Congreso no tiene legitimidad. Bueno, ellos la tienen hasta el 26 de julio del año 26. Y no hay que confundir, como bien dice Domingo García Belaúnde, popularidad con legitimidad. Claro. Los congresistas tienen legitimidad. Que ahora se hayan arrepentido de votar por ellos es otra cosa. La próxima vez voten mejor y escojan mejores parlamentarios. Y recuerden además que no hay casi parlamento popular. Estaba revisando hace una semana las encuestas de los parlamentos y me encontraba con que en Chile, por ejemplo, donde no hay casos de mochasueldo ni mayores escándalos, el resultado de aprobación fluctúa entre el 5 y el 5.5, 5% en Chile. En Estados Unidos, una de las democracias más sólidas del mundo, el reconocimiento, el respaldo al Parlamento está por el 13%, 14%, ¿no? Y así por todos lados, ¿no? Porque hay una antinomia natural entre pueblo y gobierno. Un pueblo no se gobierna, lo gobiernan. No se sujeta, lo sujetan. Así que siempre hay una actitud instintiva de rechazo a todo lo que significa poder. Y por eso que cada vez que un hombre de poder cae en un escándalo, la gente aplaude, se entusiasma y pide que lo fusilen, ¿no? Porque hay eso, ¿no? Hay en el fondo un desprecio por el poder, ¿no? Sí, claro. Y en muchos casos se lo merecen, por cierto, ¿no? Y pasando a otra cosa, Pepe, es una pena ver... Pero no he acabado el otro amparo. ¿Por qué me cortas la palabra? Ah, disculpe. Claro, pues, perdona, yo sí pido disculpas. El totalitarismo. Oye, ¿está de fumando Rafael Rey. pipas? Ay, de verdad, no es... A ver, cuando el puro se queda corto, Ahí le pones, es la lo pones mejor en la parte, pipa. entonces lo pongo en la pipa, Ahí. ¿no? A ver, bueno, dale. el otro es el trámite de amparo de la Junta Nacional, donde piden, entre otras cosas, que los señores que han sido destituidos por el Congreso sean repuestos, ¿no? Esto, si hay un juez que le otorga esta cautelar, comete prevaricato, ¿no? Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice con claridad que no caben las cautelares contra las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, ¿no? Así que este amparo también se va para el tacho. Y lo otro es lo de Vizcarra. El Pleno del Congreso aprobó el informe final del caso Richard Swing, que recomienda acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra y levantarle el derecho del antejuicio en su condición de exmandatario, con lo cual el Ministerio Público ahora podrá procesar al exmandatario por favorecer al cantante con contratos en el Estado por 175.000 soles. Solo un dato, de todos los congresistas presentes, no tuvo ningún voto a su favor, ¿no? Qué bárbaro el desprestigio de este hombre, ¿no? ¿Ah? Así es. Y pensar que en algún momento la gente salía a las calles a aplaudirlo, a vivarlo, y desde sus balcones le cantaban Happy Birthday tuyo, ¿no? Bueno, eso me recuerda a otra justamente la noticia. En su época, hace unos pocos años, el señor Gregorio Santos y el señor Marco Arana, Sí, líderes supremos eran de Cajamarca. líderes, una maravilla, estaban de moda en Cajamarca, ¿no es cierto? Porque decían el oro sí, el agua sí, el oro no. Y claro, movilizaron pues a mucha gente en Cajamarca, pobre gente ingenua, que dijeron, no, sí defiende nuestros derechos, ¿no? Presidentes de los comités de defensa de Cajamarca, en contra de la inversión minera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado? A fin de cuentas, miren lo que hace la demagogia. Hoy, por supuesto, uno va a Cajamarca, esto lo ha escrito hace pocos días Fernando Sillonis, porque ha estado en Cajamarca y se ha sorprendido de cómo estos dos señores están absolutamente repudiados hoy día. Claro, porque la gente se ha dado cuenta que esa demagogia, ahora se da cuenta que era demagogia, esa prédica de estos dos irresponsables ha llevado a Cajamarca a la situación que tiene hoy. Por ejemplo, ¿no? Que es un daño enorme a Cajamarca. No hay trabajo,
Antes los gobiernos locales de Cajamarca en conjunto recibían 100 millones de soles de cánomo, 100 al año, cada año. ¿Y ahora? Este año van a recibir 3 milloncitos, 3 milloncitos. 3 meses. Antes se sembraban bosques de pinos que daban trabajo, ganadería próspera, agricultura también próspera, ¿no? 8 vuelos al día había a Cajamarca, 8 vuelos al día. Todo eso se ha perdido. En Cajamarca es la segunda región más pobre del Perú. Más pobre del Perú, con toda la riqueza que tiene. Pero Y claro, la belleza, hay que ver, y Cajamarca belleza, hay de una por belleza supuesto, por supuesto. espectacular, Pero ¿no? así es, pues. Es que la demagogia, amigos televidentes, la demagogia nunca rinde frutos positivos en el mediano y en el largo plazo. Sirve para convencer a la gente en el corto plazo de lo que el político quiere que crea y que piense. Pero muchas veces, mejor dicho, siempre termina defraudando a la propia gente. Sobre el ministro Rómulo, mucho. Yo tengo el mejor de los conceptos de él. Me parece un profesional de primera línea, un hombre además muy correcto, muy decente y muy respetado. Sí. Y él ha asumido, sobre todo por patriotismo, la responsabilidad de ser ministro de Energía y Minas, ¿no? Pero yo lo noto un poco. Claro, un ministro tiene que ser optimista, primero para aceptar una presidenta comodina y segundo para aceptar una responsabilidad en tiempos tan convulsos como los que vivimos, ¿no? Pero él cree que puede convencer a sus paisanos, porque él es cusqueño, de ahí y a los de Apurímac, de que los proyectos mineros deben de salir y que ellos van a ser los grandes beneficiados, ¿no? Pero hay un problema ahí de tipo electoral. Todos los que han sido elegidos alcaldes distritales, provinciales y gobernadores regionales, todos ganaron con la bandera de Agua sí, oro no, Tía María no va, ¿no? Todos ellos. cobre no. Todos ellos. Entonces, ¿cómo va a ser para convencerlos, no? Bueno. Porque la voluntad del ministro es positiva y es excelente, ¿no? Pero tendrá los argumentos reales para poder convencer a la gente que lo que se están perdiendo es una vida próspera para ellos y para sus hijos. Pepe, estás contradiciendo exactamente a lo que acabo de decir. Sí. Es decir, no esperes que solo el ministro convenza a la gente. Sí. El ministro solo puede convencer a la gente si los medios de comunicación, por ejemplo, cumplen con su deber. Si los fiscales y los jueces también cumplen con su deber. Es decir, si los medios de comunicación hacen ver, por ejemplo, lo que se está comprobando en Cajamarca. Dicho sea de paso, Fernando Siones ha escrito este artículo, como siempre, en Lampadia, ¿no? Lo menciono porque Lampadia está haciendo un bien enorme en cuanto a difusión de estas ideas. Bueno, es que de eso se deberían de nutrir muchos programas de televisión y noticieros para colocar la noticia en su sitio. A ver, el señor alcalde de tal distrito, o el señor alcalde de tal provincia, o el señor gobernador de tal departamento, está en una campaña absurda que quiere evitar que haya una inversión minera que va a generar un montón de cosas positivas para la zona. Eso hay que repetirlo 1, 2, 3, 400 veces para que la gente lo entienda y que pongan ejemplos de los buenos ejemplos que hay de inversiones mineras y que en cambio también muestren el daño que hace, por ejemplo, la minería ilegal. Sí. Mira tú, en el norte, ¿cómo se llama este sitio? En Piura. El famoso proyecto. Y en Patace en la por eso, la Libertad. Donde hay un montón de oro y que había un proyecto estupendo, el proyecto Manhattan, un proyecto estupendo. Y El Tiempo, que era un medio de comunicación en Piura, un periódico, con la directora que tenía en esa época, hizo una campaña feroz en contra de la inversión minera del proyecto Manhattan. No recuerdo el distrito, el sitio, pero conocidísimo. Sí, bueno, recuerdo. Y yo recuerdo que les anuncié, porque vinieron una serie de representantes al Congreso, éramos congresistas en esa época, y les dije, por oponerse a la minería legal, van ustedes a tener minería ilegal y van a sufrir las consecuencias. Claro, ahí está, todo el pueblo excava para sacar oro. Claro. Se ha destruido el pueblo.
¿no? Bueno, el distrito en general. Y ahora hemos tenido, Rafael, un problema bastante serio que ha sido comentado durante toda la semana e incluso hoy por los dominicales, ¿no? Quejándose de la actitud del Congreso y del Gobierno de haber ampliado el plazo para la formalización de la minería ilegal, ¿no? De la minería ilegal también, ¿no? Sí, claro. Sí. Y este es un tema bien delicado, ¿ah? No es tan fácil como lo pintan los gremios empresariales y los medios de comunicación masiva. Estamos hablando de 500.000 personas por lo menos que viven de la actividad minera que se desarrolla en todos los departamentos del país. 500.000 trabajadores son más o menos 2 millones de personas con familia completa. Tienen capacidad, en una gresca con ellos, un gobierno tan débil e impotente como el que tenemos no tenía ninguna posibilidad de ganar. Imponga usted el peso de la ley, no pueden, porque no tienen imperio, porque no tienen autoridad para ello, ni los hombres suficientes. Los mineros ilegales podrían paralizar el Perú por semanas, por meses, porque tienen el dinero de sobra. Fíjense ustedes, solo en oro se levantan 4.000 a 5.000 millones de dólares, más que el narcotráfico. Y de ese dinero dependen también las compras de drogas, la trata de blancas, en fin, es un problema muy serio, muy grave, muy grande, pero este gobierno no está capacitado para resolverlo. Y creo que el Congreso ha hecho bien en patear la pelota por unos meses hasta diciembre. Y en diciembre veremos cómo está el toro para ver cómo se le pasa la capa, ¿no? Pero no es tan fácil como lo pintan en los medios de comunicación, ¿eh? Evidentemente es así. Este gobierno, no puede. Por lo menos por lo que hemos podido ver y por lo que estamos viendo, no tiene, pues, no ejerce la autoridad como debería ejercerla. Pero hay que decir que si un gobierno tomara la decisión efectivamente de ejercer la autoridad que le corresponde como gobierno, entonces sí que podría poner orden, ¿no? Y resolver todos esos problemas, ¿no? Es decir, no hay problemas, no hay países hay países, mejor dicho, que no resuelven sus problemas porque no los enfrentan y porque la gente que eligen para gobernar no está dispuesta a sacrificar su popularidad para resolver los problemas, y hay países que sí han solucionado sus problemas porque los gobernantes han decidido ejercer la autoridad. Ahí tenemos ahorita el caso de El Salvador, ¿no? Con Bukele, por ejemplo. Por eso, Rafael, el gran problema que el Perú tiene no es el de la seguridad ciudadana, no es el del narcotráfico, no es el de la minería ilegal. El gran problema que tenemos es el Estado. Así es. Y la elección de gente que de una u otra manera es débil, es corrupta, es flexible, no tiene norte, no tiene principios, no tiene patriotismo. Ese es el problema, que no hay un Estado jerarquizado, con valores, con principios y con una visión de país. El día que tengamos una clase dirigente digna de ese nombre, ese día podemos tomar decisiones tajantes en beneficio del país. Pero eso no le podemos pedir a este gobierno. Con que ellos lleguen al 2026 y permitan un debate para hacer las reformas constitucionales básicas, es bastante, ¿no? Y si se dedicasen solo al tema de la seguridad y lograsen disminuir la marea incontenible que avanza sobre las ciudades, estarían haciendo bastante. Pero eso sí tenemos derecho a exigirle. Sí, claro. No lo harán posiblemente. Por eso hace mal el gobierno en mantener al actual ministro del Interior, que sé que es un caballero, que sé que es un hombre correcto, pero es absolutamente incapaz, no tiene ningún liderazgo ni ninguna capacidad de gestión, y estamos hablando del gran problema que en estos momentos tiene la ciudadanía y el país, ¿no? La seguridad ciudadana. A ese hombre hay que cambiarlo, hay que devolverlo a su casa, que siga regando su jardín, pero hay partidos que en estos días han estado negociando con el gobierno, y Dina ha dicho incluso que solo un milagro salva al ministro del Interior. Bueno, yo voy a hacer ese milagro. No sé qué conversaciones habrá tenido, qué habrá ofrecido, pero ya hay partidos que están saliendo a decir, pero 2, 3 meses es poco tiempo, démosle unos 4 meses más, unos 5 meses más. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esos partidos que me hacen recordar la eterna medianía del PPC, cuidado, cuidado, que eso pasa factura. Se están jugando con el problema número 1 que el país tiene, que es el de la seguridad ciudadana, y quieren dejar en ese portafolio al ministro, lo digo con todo respeto, al ministro más incapaz que yo haya visto en los últimos, creo, 40 años. Pero en fin,
será responsabilidad de los partidos políticos. Oye, y antes de irnos al corte, una cosa rápida. Aquí, imagínate, una aplicación que yo no me bajé, que está escrito y que encima me cobran. Perdonen la... Bueno, pero iba a comentar, he estado hace unos días en el norte, Pepe. Cuando fui ministro de... ¿Y por qué voy a hacer este comentario? Porque los defensores de la ecología, y por supuesto las autoridades respectivas del Ministerio de Producción, de la Fiscalía, de la Marina de Guerra, deberían de sentir vergüenza. Cuando fui ministro de Producción, entre otras cosas, establecí la prohibición de la pesca y de la comercialización de los merlines y de los pez vela, porque son unos recursos escasos que tenemos y que generan para la pesca, por ejemplo, para la pesca deportiva, que tiene una creciente afición en el mundo y que genera un montón de ingresos por turismo y etcétera. Y sin embargo, acabo de ver en el norte que están muchos arponeando, es decir, matando a los merlines que abundaban mucho más, pero siguen habiendo en el norte nuestro, en la zona de Punta Sal, la zona de Cabo Blanco, en fin, en general. Y ahí está, se paseó, he visto a la patrullera de la Marina pasearse por ahí, sin intervenir a los arponeros que estaban en sus embarcaciones. Oigan, hay que tener un poquito más de conciencia. Y está prohibida la comercialización de la carne del merlín, ¿no? Entonces, pero sin embargo, nadie ha protestado, nadie hace caso al tema. Otra vez, es un tema de autoridad, y aunque sea de autoestima, la Marina de Guerra en esa zona tiene una seria responsabilidad de intervenir a los pescadores que están matando algo que está prohibido matar. Una cosa es la pesca deportiva, que es que llevas al animal, lo vences, llevas al animal y después lo sueltas de nuevo, ¿no?, en el mar. Pero matarlos es una barbaridad que está prohibida por ley. A ver si el Ministerio de Producción se preocupa un poquito de hacer cumplir las normas, y lo mismo la Marina de Guerra y las fiscalías y las direcciones regionales, los gobiernos regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con Rosa Bartra, que ha sido una de las mejores parlamentarias que han pasado por el hemiciclo, y además de eso es una muy competente abogada y tiene un juicio interesante sobre el tema jurídico de Antauro Humala, que yo creo que todo el país va a estar interesado en saber cuáles son sus posibilidades realmente de poder ser candidato a la presidencia de la República. Con Rosa Bartra regresamos. En el mes del comprador regresa Azul es gratis del 8 al 24 de marzo por consumos mínimos de 50. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán, Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura, este evento es para ti. Contáctate con nosotros, inscríbete y sé parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe.
Crónicas de Impacto. Estreno este lunes, minutos después de las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán, Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura, este evento es para ti. Contáctate con nosotros, inscríbete y sé parte de esta gran experiencia. Aquí que ha venido elegante, guapa como siempre, ¿no? Pero perdona, Rosita, que empiece con una cosa, porque por las redes nos están pidiendo que mencionemos que por qué no le pedimos, pues no mencionamos el tema de que por qué no se conoce el acuerdo de estos dos fiscales de Vela Barba con Pérez, con Odebrecht, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no? Y ahí, por ejemplo, hace un tema. Philip Butters con el abogado Wilber Medina han pedido al Poder Judicial que ordene que se publique ese acuerdo. Un habeas data. Sí, o lo que fuera, no es habeas data, pero bueno, también es un recurso que han presentado. Y ese recurso ya tiene absolutamente meses, y sin embargo no le hacen caso. Pero el de Vela Barba sí lo han pasado a primer lugar, ¿no? Bueno, Rosa Bartra hizo historia como presidente de la Comisión Lava Jato y aparte de ello fue 2 veces presidente de la Comisión de Constitución. Y como dije antes, ha sido una parlamentaria excepcional. Nunca ha habido un informe tan contundente y tan preciso como ese informe del tema de Lava Jato. Pero yo quiero entrar rapidito al tema de Antauro. Digo, antes de hablar de los antecedentes de Humala y su escasa o ninguna trayectoria democrática, tenemos que detenernos en la Constitución. Yo veía artículo 139, inciso 22, ¿no? que lo convierte en una especie que ¿cómo es la idea? Que la precaución jurídica tiene un mandato constitucional. No traje la Constitución, lamentablemente, ¿no? Pero ahí dice, es el artículo 139, inciso 22. Inciso 22. Que todo, es básicamente que todos los procesados tienen derecho a la presunción de inocencia. A la presunción de inocencia y recuperan todos sus derechos una vez cumplida. Se rehabilitan. A la rehabilitación, exactamente. Así es, a la rehabilitación. Entonces, pero espérate, ¿ya? Esto ha motivado una sentencia en el Tribunal Constitucional muy criticada por algunos, que todos los reos que han cumplido su sentencia y supuestamente están rehabilitados, tienen todos sus derechos expeditos, entre ellos, me imagino que previo pago de la reparación civil, el poder de postular a cualquier puesto público. ¿Esto es correcto o estoy equivocado, Rosa? Buenas noches, Pepe y Rafael. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Hace creo que más de 2 años que no estaba en el programa. El tiempo pasa rápido. Llámanos, pues, cuando quieras comentar algo, llámanos y vienes invitada. Muchas gracias. Pero quiero decirte que ha sido por culpa de Rafael Rey, que te tenía vetada, por si acaso. No, yo creo que han sido los dos. Creo que han sido los dos. Antes de entrar directamente al tema de las posibilidades electorales de Antauro Humala, sí quisiera recordar rápidamente que el 9 de agosto del 2018, el ahora repuesto fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, ofreció en el Congreso de la República en 45 días hacer público el informe. Y lo hizo públicamente y lo dijo además resaltando que el Perú no podía tener secretismos.
Han pasado 6 años desde entonces. 6 años. Y creo que Rafael Vela debería cumplir su palabra. Fiscal lo han repuesto en el cargo, ha tenido su cautelar como nadie puede tenerla en este país. Ojalá todas las cortes constitucionales trabajaran así, pero hace casi 6 años que usted ofreció públicamente entregar el informe. Esta es una buena oportunidad para que se reivindique. ¿No? Hace 6 La años. cautelar Sí, me así es. ha escrito la cautelar de Carmen Lozada, ¿sabes cuánto demoró? 8 años. Claro, pues. 8 años. Sí, claro, la justicia constitucional que debería ser expeditiva porque se trata de cautelar precisamente derechos fundamentales, es una de las que más tarda en el Perú, para algunos. Sí, para algunos, Para claro. algunos. depende. Para otras son rapidísimos. Sí, sí, sí. Y en este país de enormes desigualdades en todo ámbito, especialmente en la justicia, tenemos a alguien que tiene un discurso que recoge precisamente el descontento de aquellos que están permanentemente postergados, que esperan 10 años para que sus expedientes caminen en las cortes, que mueren sin ver una liquidación de sus pensiones, que son estafados, que todos los días les roban, que hay cuenta-gota cobrándoles los 3 soles que les permiten vivir por día, etcétera. Y estamos hablando de Antauro Humala. ¿Puede postular por mandato de la Constitución? Sí. Él puede postular. Él es un delincuente que ha cumplido la pena impuesta por el Estado, ha pagado con cárcel el tiempo que lo sometieron a prisión, ha salido con los beneficios penitenciarios legales también. Creo que hizo las carteras de Hello Kitty o las esculturas, no sé, pero tuvo sus beneficios penitenciarios. Y ahora él es un ciudadano rehabilitado. No, por lo tanto, hasta que pague la reparación civil. Exacto. Hasta que pague la reparación condena civil. Exacto, si no Así ha es. pagado Tiene la dos partes, ¿no es cierto? La condena y la reparación. La rehabilitación exige las dos cosas. Así es, para que te rehabiliten totalmente tiene que pagar la reparación Correcto, civil. si no Pero pagan... recordemos también que hubo alguien que ahora es presidente de la República que hizo una colecta para pagar la reparación civil del ahora prófugo Vladimir Cerrón. De Cerrón, entonces, que no nos llame la atención que a lo mejor Antauro también vaya a tener su cajera. Bueno, Entonces- perdón, estaba consultando y resulta que la reparación civil establecida para Antauro es de 215 millones de soles, ¿no? Bueno, Entonces, es que son 7 muertos, 7 asesinados. Eran 7, ¿no? Los policías. 204. ¿Ah? Cuatro. No, los asesinados por Antauro. Los policías asesinados eran 7, si no me equivoco. Bueno, fíjate aunque tú, pero fueran perdón, 4, mira, era mira, uno. por ejemplo, ¿no? Vale mucho Mira, más que 215 millones. efectivamente. Voy a poner dos ejemplos. Vladimiro Montesinos. A él le han impuesto una reparación civil de 558 millones de soles, ¿no? Monto pagado hasta ahora, 11 millones. Saldo pendiente 548 millones, ¿no? No se va a rehabilitar nunca. No se va a rehabilitar nunca. A ver, pero yo no Uruguay, creo que por quiera ejemplo. postular a un cargo público. Uruguay, ya este es suave, 11 millones, ¿no? Ha pagado 3.316.000 soles, ¿no? Pero Tampoco puede postularse el señor Uruguay. tampoco, ¿no? Y José Francisco Cruz ya tiene 80 millones que pagar de reparación civil, ha pagado 400.000, ¿no? José Enrique Cruzillac tiene 80 millones, ha pagado 4 millones, ¿no? Etcétera. Y entonces el tema se presta para discursos polarizantes, Pepe, porque entonces te preguntas, y esto lo va a usar, apunta. Por supuesto. Lo va a usar. A mí me han puesto 250 millones de reparación civil. ¿Cuánto le han puesto a Odebrecht? Ajá, sí. ¿Y en Claro. cuántos años lo va a pagar? O sea, lo va a utilizar. Entonces, sí tenemos un problema, pero el problema no está en cómo encontrar que Antauro Humala sea candidato. Porque además es probable que ni siquiera lo sea, por todos los impedimentos legales que tiene para lograr su rehabilitación completa. El problema es que nuevamente estamos en el camino de debemos impedir que tal llegue, en lugar de construir Totalmente de ofertas acuerdo. viables que calcen con lo que la población en este momento siente. ¿De verdad creen que Pedro Castillo, por ejemplo, no tiene aceptación en el sur en este momento? La Tiene, tiene, lamentablemente la tiene, tiene. y la tiene en un discurso además victimista
que ha sido muy bien capitalizado por los extremistas. Antauro Humala es uno de ellos y además tiene un lenguaje muy articulado. Totalmente. Es un político experimentadísimo, se ha entrenado toda su vida para esto y probablemente este sea su momento. Pero ¿qué hacemos del otro lado? ¿Una ley para que no postule? ¿En ¿No es serio? necesario? ¿No es No necesario? es necesario. Claro que no es Proscribir su partido político. ¿Ah? ¿De verdad creemos que no va a poder encontrar otra combi No tenía electoral? por qué ocultarse. Sí, podía construir su partido político. Y Salas ha hecho un papelón, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, negando una cosa más que evidente, ¿no? Es claro que es el partido de Antauro. Ese partido sin Antauro es un carruaje sin ruedas tirado al borde de una vieja carretera, ¿no? O sea, con Antauro es otra cosa, Es evidentemente. una combi más. Claro. Es una combi electoral más sin él, ¿no? Sin él, así es. Con él es diferente. Ahora, ¿cuántas combis electorales buscando su Antauro hay? ¿Y cuántos Antauros hay buscando la combi electoral adecuada? Y estamos frente a un gran problema, porque realmente, y yo le pongo atención al tema, ¿quién está construyendo una propuesta de país viable? ¿Quién? ¿Cuál? Uno solo de los 40 candidatos que probablemente vayamos a tener en el 2026 está ofreciéndole algo al país. Bueno, yo sí te digo, yo te puedo anunciar que, por ejemplo, Fernando Sillonis, que ha comentado que sí estaría dispuesto a ser candidato, sí está con ideas muy claras y con una visión también muy práctica de lo que tiene que hacer el país. Y es de lo que está, además, haciendo discurso, digamos, en la misma línea de Antauro, pero para el bien, no para no, la demagogia de Antauro Humala es tremenda. Claro, es una demagogia, es un populismo antidemocrático extremista, ¿no? Pero que tiene fundamento ideológico, que habla del etnonacionalismo, que habla, ojo, del apoyo incondicional a la industria peruana. Dice, minería, textilería, ahorita estamos nosotros hablando que los mineros le han dado un salvavidas hasta diciembre. Él les está ofreciendo salvavidas perpetuo, porque hay que darle oxígeno a la industria nacional. No importa si contamina, no, o sea, eso ya es otra cosa. No, a la gente en Gamarra que se queja y que todo el tiempo está pidiendo salvaguardas para los productos chinos, va con ellos. Y el Perú es un país de emprendedores. El Perú no es un país de gente ociosa, es un país de gente trabajadora. Y el sur del Perú, ya hablamos de Juliaca, de Puno, Cusco, es gente que... exacto, entonces hay un discurso que no es de izquierda, ojo. No, claro. Que no es de izquierda y que va a generar una respuesta del emprendedor peruano frente a alguien que les está diciendo: yo sí voy a trabajar para que tu productor nacional tengas todos los beneficios que el Estado te puede dar. Y desgraciadamente, ya en el Perú del 2024 nadie cree en nadie. Pero hay un problema mayor, que el 2026 se juntan elecciones regionales con elecciones nacionales. Y los partidos políticos tienen arraigo casi nulo en las elecciones regionales y locales. Entonces sí vamos a tener un escenario en el cual se va a polarizar aún más por los liderazgos locales, que van a hacer alianzas no con los partidos políticos porque no les suman. Entonces hay una serie de variables que es necesario empecemos a abordarlas ya. De lo contrario, vamos a tener más de lo mismo o peor. Sí, yo te doy toda la razón. El diagnóstico del peligro es clarísimo. La posibilidad de que un discurso extremista como el que está desarrollando Antauro Humala haga clic con mucha gente del Perú es también evidente. Lo que creo que es más responsabilidad nuestra no es tanto hacer el diagnóstico, sino pensar cómo conseguimos ayudar a que la gente reflexione para que se dé cuenta, que así como ha pasado, comentamos hace un momento en el programa con Cajamarca, los famosos líderes, ¿no? También antisistemas, etcétera, como Marco Arana y Gregorio Santos, mira dónde han conducido a Cajamarca. Claro, podríamos decir, sí, pero es que en el sur peruano
ya son pobres, o sea, en Puno. En realidad, ¿no? Cusco no debería ser pobre de ninguna manera, como Claro, Cajamarca por supuesto no que debería no. ser pobre de Cajamarca, ninguna por supuesto manera, que ¿no? Claro, De ninguna claro, manera. Son por supuesto. regiones millonarias y que tienen ingresos millonarios y que Eso es lo últimamente que hay que por hacer. canon han tenido Correcto. millones de millones. Eso es lo que hay que hacerle ver a la gente, o sea, por creer en los populismos y en las demagogias como las que les están vendiendo algunos, el resultado va a ser para el perjuicio el perjuicio de propios ellos, de ellos mismos. Ahora, ¿Y qué hacemos con el apetito voraz de los candidatos al 2026? ¿Los vemos en condiciones de sumar, de renunciar, de integrar una plancha a lo mejor al Congreso, ya sea al Senado o a diputados, y renunciar a ser ellos la figura? bueno, pero, Muchos sí. bueno, pero antes terminemos con el tema Antauro, Antauro. ¿no? Fíjate, yo tengo acá esta nota, estas 2 páginas que le dedica el diario Correo. El pasado 22 de febrero, Antauro Humala se presentó en un programa radial, ¿no? Y ahí dijo, entre otras cosas, fíjate esto, este Congreso sí lo cierra. Si ese nuevo Parlamento en el 2026 no acata el artículo 307 de la Constitución para regresar a la Constitución de 1979, será cerrado. ¿Ya? De frente. ¿Ya? Otra, muerte contra los funcionarios, ¿no? A mí una vez me preguntaron cómo moralizar a las Fuerzas Armadas, mi respuesta es que hay que fusilar a 2 coroneles, 3 generales, ya está, listo. Después, insinuación a la guerra con Chile, dice, en 3 días pongo operativo al ejército y en 3 días su demagogia. recuperamos Arica. Es que el problema es ese. Guerra con Chile, guerra con Pepe, Chile. Pepe, Ahora, no sigas difundiendo ya, su demagogia. pero espérate, ahora, cuando Hitler escribió su libro Mi lucha, le dijeron, ese tipo está loco, no le hagan caso. Bueno, No, claro. hay que hacerle caso a los locos porque el pueblo tiene debilidad por la demagogia y por los locos, ¿no? Y es bueno desenmascarar desde el principio de qué se trata este juego y hacia dónde va, ¿no? Porque de otra manera muchos peruanos van a inclinarse por ese lado, ¿no? Claro. Y como está el país, es algo que podría pasar, ¿no? Ahora, el precedente que podría sentarse es bien negativo, ¿no? Porque el hecho de que un sentenciado por secuestro agravado, por asesinato, ¿no? Por homicidio, en fin, ¿no? Es decir, pueda ser candidato a la presidencia. ¿Qué significa? ¿Que el crimen en el Perú no tiene castigo? ¿Que al crimen aquí en el Perú se le adula, se le agasaja, se le aplaude y hasta se le puede poner una banda presidencial? Vamos a hacer, si eso se concretase, creo que vamos a hacer el hazmerreír internacional, vamos a dar pena, y algunos países, por ejemplo, como Venezuela, como Nicaragua, Cuba, se alegrarán, ¿no? Pero pensemos muy bien lo que esta candidatura significa. Yo no creo que haya que hacer una ley expresa contra Antauro, yo creo que Antauro es derrotable, siempre y cuando, y ahí vamos al tema eso, los partidos políticos comiencen a trabajar en serio. Lamentablemente no vemos ese accionar, ¿no? Y algunos partidos realmente a mí ya comienzan a preocuparme, ¿no? Porque comienzan a parecerse al PPC, ¿no? Todos los partidos del Congreso, ¿no? Entonces, si eso pasa, dejamos el Perú real fuera de los linderos de la política real, ¿no? El Perú real es 85% informal, vive al margen del Estado, y es un enorme riesgo que él esté construyendo un discurso orientado a ese Perú informal. Es un enorme riesgo porque no hay discurso que pueda derrotar al discurso de Antauro Humala, y en lugar de proscribirlo, lo que tenemos que hacer es derrotarlo. Así es, derrotarlo. claro. Habla de cambio de la Constitución. Perfecto, discutamos el cambio de la Constitución. O sea, si nosotros cerramos la puerta, por ejemplo, al debate del cambio de la Constitución, vamos muertos. ¿Por qué? Porque él tiene discurso para confrontar eso. Si hemos podido cambiar 60 artículos de la Constitución para el retorno de la bicameralidad, ¿en serio no podemos discutir un cambio real de Constitución? Sí, claro que sí. Entonces, creo que más que un problema hay una enorme oportunidad. Hay una enorme oportunidad para quienes realmente quieren hacer política
orientada al desarrollo y a salvar la patria. De lo contrario, si todos van a querer solamente su asiento en el Senado, su asiento en diputados o su oportunidad para poder, a lo mejor, ya que Pedro Castillo pudo, Alejandro Toledo pudo, Ollanta Humala pudo, cualquiera puede ser en el razonamiento de la mayoría de candidatos. Y esto, perdón, vamos mal. Esto no es solo, no se trata solo de Antauro, sino de alguien parecido o peor a él, ¿no? Entonces hay que estar preparado para ese debate y ese debate hay que ganarlo en la cancha, no con leyes, sino en la cancha. Rosita, mil gracias, mil perdones que el tiempo es el tirano en televisión. Sí, es terrible. Pero te invitaremos con más frecuencia, pero como te digo, llama cuando quieras hacer algún comentario, se te ocurra, llámanos con toda confianza. Me voy a autoinvitar. Me voy a autoinvitar de acá. Claro que sí. Avisa tú nomás, voy y punto, ¿no? Voy y punto. Muchísimas gracias. Encantado. Vamos al corte, pero antes, sí, en La Razón, mañana, faenón chino al descubierto. Bueno, Contracorriente denuncia negociado para entregar por 30 años puerto de Marcona. Marcona, donde se producía un hierro de muy mala calidad, ¿no? Sí, pero ahí cuidado. Bueno, sí, también. Sí. Ok, vámonos al corte. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán, Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura, este evento es para ti. Contáctate con nosotros, inscríbete y sé parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. Crónicas de Impacto. Estreno este lunes, minutos después de las 11, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán, Miss Tuzán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura, este evento es para ti. Contáctate con nosotros, inscríbete y sé parte de esta gran experiencia. Miss Tuzán 2024. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. Crónicas de Impacto. Lamentablemente yo quiero hacer un comentario, unas reflexiones respecto de la sentencia del Tribunal Constitucional y lo de Rutas de Lima. Yo creo que los que tenemos ocasión de expresar nuestra opinión y de analizar las cosas, tenemos el deber de dar toda la información y de no solamente informar lo que nos interesa, lo que nos conviene y evitar pronunciarnos sobre lo que va a significar insultos, difamaciones, calumnias. O sea, por miedo a las críticas y a las difamaciones, yo no estoy dispuesto
a dejar de decir lo que pienso, aunque me llamen lo que fuera, porque ese es el deber de un programa como el que tenemos, para dar nuestra opinión. Así que bueno, el próximo programa hablaré sobre la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de Rutas de Lima y también el problema que nos está generando una especie de terquedad, porque ya perdió el municipio de Lima 2 arbitrajes internacionales y acaba de perder un juicio en Estados Unidos que pretendía justamente anular los 2 arbitrajes que ya había ganado Rutas de Lima. En este último juicio, una jueza federal, la Corte Federal en Washington, la Corte Federal Distrital de Washington, ha fallado a favor de Rutas de Lima, en contra del municipio de Lima, resalta la debilidad de los argumentos del municipio de Lima, ordena a la Municipalidad de Lima pagar a Rutas de Lima casi 200 millones de soles, es de nuestro bolsillo, por cierto, y declara la validez de los 2 fallos arbitrales y, por tanto, indirectamente la validez del contrato. Diré el próximo programa mi opinión y analizaré con ustedes con toda la información y no solamente con información parcial. Muy bien, y expreso la carátula de mañana, el robo del Bicentenario. Esta es lo de la carretera central. En este programa hemos sido de los pocos, o quizá únicos, que dijimos, por favor, cambien al expreso. Dijimos, de los pocos que dijimos que el Colegio de Ingenieros estaba preocupado con una serie de asuntos presentados por la empresa esta francesa para la construcción, porque significarán probablemente la inversión más grande de la historia del Perú, 22.000 millones de soles o 24.000 millones de soles. Esperemos que no nos pase, o no tengamos otro elefante blanco. Muy bien, amigos, tenemos que concluir. Ha sido un gusto estar con ustedes, nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo como siempre. Pásenla bien y a cuidarse, que el Perú se ha vuelto un país muy peligroso.